Saludos, ¿cómo les va este día? Estamos con Génesis capítulo 11. En este capítulo vamos a ver cómo los descendientes de Noé, en este caso Sem, Cam y Jafet, lamentablemente se asentaron en una zona, en una región donde al poco tiempo se corrompieron. De esta manera podemos ver nosotros la enseñanza de Moisés al pueblo de Israel allí en el desierto, que muchas veces el ser humano no sigue el ejemplo que siguen los demás hombres, sobre todo los hombres buenos. Allí los hijos de Noé debían adorar al único Dios grande y verdadero, a un solo Dios, el Dios de Adán, que puso a Adán y Eva en el jardín, al Dios de Enoc, cuyo testimonio fue tremendo, dando una vida justa, mostrando una vida justa delante de todos los hombres, y la vida de su propio padre Noé, porque su propio padre Noé fue ejemplo de adorar a un solo Dios. Pero ahora aquí en Génesis capítulo 11 vemos a los descendientes de Noé, sobre todo a Cam, que lamentablemente Cam tuvo una descendencia de la cual nació Nimrod. Acá te lo muestro para que vos lo veas, te lo voy marcando. Y de Nimrod vino una generación de hombres que quisieron edificar ciudades independientes, sobre todo Babel. Acá te muestro, vos lo vas viendo. Y esas ciudades tendrían como fin tener una total independencia del Dios de Adán, del Dios de Enoc y del Dios de Noé. Tener sus propios dioses. Vemos entonces cómo Moisés le está mostrando al pueblo de Israel allí en el desierto, los va adoctrinando, enseñándoles cómo y de qué manera los descendientes de Noé, sobre todo Cam, engendró una descendencia de hombres independientes de Dios, hombres que quisieron tener sus propios dioses. Y Babel era un sigurat, o sea, un lugar a donde se habría de adorar a muchos dioses. Sabemos nosotros que de acá, de Babel, vienen los grandes males que después Moisés seguramente le explicó a los israelitas allí en el desierto, que de Babel vinieron las brujerías, las hechicerías, el culto a los otros dioses. De ahí vino todo lo que tiene que ver con lo satánico, lo diabólico, y que se propagó rápidamente sobre la tierra. La idea de Dios en ese momento fue descender a ver la ciudad, así como descendió también Dios en el monte Sinaí. Cuando Dios desciende es porque tiene grandes propósitos. Entonces Moisés le muestra a Israel allí en el desierto que Dios siempre está descendiendo para ver lo que hacen. Con esta enseñanza Moisés le dice al pueblo de Israel que antes de entrar a la tierra de Canaán deben procurar no cometer el mismo error que cometieron los hijos de Noé, sobre todo Cam, cuya descendencia trajo desgracias en este mundo, donde los hombres trataron de edificar una ciudad, tener su propio gobernante y no dejarse gobernar por el único Dios grande y verdadero. Así como pasó, ustedes recuerdan, en la historia de Israel en la época de Samuel, cuando pedían un rey, y Samuel les decía que tenía un solo rey, el cual era el Señor allí en el cielo. Bueno, acá pasó exactamente lo mismo, pero Moisés le enseña a Israel acá en el desierto que ellos no debían procurar estructurarse o unirse como una nación como hacen los demás pueblos, sino que ellos tenían que procurar ser el pueblo de Dios, cuyo rey es el Señor que está en los cielos, que está sentado en su trono. No debían tener reyes humanos, ni siquiera Moisés habría de ser su rey. Moisés era un servidor del Señor,
tampoco debían seguir el ejemplo de Egipto, cuyo país o cuyo lugar era gobernado por un faraón. Entonces todo esto es una enseñanza clara de Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, de modo que ellos comprendan y entiendan que el pecado prolifera, que el pecado se expande rápidamente en los corazones del pueblo y de los hombres, pero que nosotros, como Enoc, que fue traspuesto, como Enoc fue levantado por vivir una vida justa, podamos nosotros entender que estas cosas deben ser como Dios quiere y no como queremos nosotros. Para los israelitas, ejemplo claro tenían en la vida de Enoc y en la vida de Noé, hombres justos, y así debían vivir ellos en el desierto y después, cuando ingresen a la tierra prometida, seguir viviendo de la misma manera. Bueno, esto es todo por hoy, hermano querido. Espero que esto nos sirva también a nosotros para aprender a vivir de manera justa delante del Señor y saber que tenemos que tener un solo Dios en nuestro corazón. Que Dios te bendiga, hermano querido, y hasta el próximo video.